Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva clase de su asignatura de Introducción a la Investigación Científica. Hoy hablaremos continuaremos con la unidad número 1 y hablaremos del tema 2, en el que trataremos sobre los diferentes paradigmas en la investigación científica. Pero antes de iniciar con la clase, quisiera hacer una breve explicación de lo que es el trabajo de investigación que tienen que realizar y que muchos de ustedes me han hecho consultas por interno, y bueno, vamos a dejar aclarado esto de tal manera que ustedes puedan realizarlo sin ninguna duda y lo más pronto posible y lo mejor posible. Bien, estamos ingresando al aula de Introducción a la Investigación Científica. Vamos a dirigirnos al contenido, a la unidad 1. En la unidad 1, en la parte de abajo, vamos a encontrar actividades de la unidad y aquí vamos a encontrar la descripción del anteproyecto o propuesta de investigación. Hacemos clic y como verán ustedes van a encontrar aquí la descripción, como dice el documento, descripción del anteproyecto. No está diciendo entrega o elaboración, no. Es una descripción de cómo ustedes van a tener que presentar ese proyecto en un determinado momento. Entonces, vamos a iniciar explicándoles un poco brevemente esto. Primero, si ustedes ven en el cronograma general, indica que en la primera semana está justamente esto, descripción. Y hacemos una explicación de lo que ustedes tienen que hacer. Es decir, elaborar un anteproyecto, explicamos que tiene que llevar características determinadas de lo que es la entrega de un trabajo en investigación, siguiendo las normas APAS número 7. Indica que habrá un avance del esbozo de este proyecto durante la semana 9. ¿Qué significa eso? Que ustedes tendrán que en la semana 9 de clases enviar algunos aspectos referentes al tema, planteamiento, formulación del problema, los objetivos, de tal manera que ustedes ya puedan, se pueda visualizar cómo van en su tarea antes de la entrega formal. Ojo, esto, lo que estoy explicando el día de hoy, que se encuentra en el contenido en la unidad número 1, esto no es calificado todavía, es simplemente una explicación. Ojo, también aquí van a encontrar el formato o la estructura de este proyecto de investigación, que es el siguiente. Como ustedes van a ver, es un proyecto, una hoja ya con un formato determinado, donde van a tener que ubicar el tema. No se olviden de cómo elaborar un tema. Bueno, y los que no saben lo vamos a aprender poco a poco aquí. Sus nombres, sus dos nombres, apellidos, tienen que seguir absolutamente las reglas que se les está explicando, de tal manera que no cometan ningún tipo de error, porque todo es calificado, ¿no? El planteamiento, formulación del problema, la justificación, cómo tienen que hacerlo. Aquí hay una explicación, los objetivos, hay verbos que ustedes que son los que obligadamente tienen que utilizar, porque no pueden utilizar cualquiera. Tienen que ser verbos que estén dentro de características específicas en investigación, generalmente categorizadas por Bloom. Pero bueno, encuentran el planteamiento, la metodología, los resultados, aspectos administrativos y referencias. Esto de aquí lo vamos a ir explicando poco a poco para que ustedes lo vayan elaborando. Entonces, vuelvo al cronograma general. En la primera semana es lo que ustedes han encontrado, descripción del anteproyecto. Yo le estoy explicando en la tercera semana, en esta clase que vamos a tener en un momento más, que se llama clasificación de los paradigmas. Les estoy haciendo un alcance a la clase para que tengan todos ustedes claro. Entonces, la explicación de cómo va a ser el proyecto en la semana 9, del 27 de julio al 1 de agosto, ustedes van a encontrar revisión del anteproyecto. No es la entrega oficial. Es una revisión en la que ustedes van a tener que enviar cómo van sus avances del proyecto, de tal manera que yo les pueda indicar si van por el camino correcto o no. Ojo, la calidad de la propuesta se valorará desde su presentación general y en correspondencia al formato de la estructura.
a esta estructura y a este formato, no pueden cambiarlo. La coherencia y el rigor teórico metodológico entre los componentes en correspondencia con los referentes teóricos establecidos en la literatura. ¿Qué significa? La presentación de trabajo copiado del sitio de internet u otros compañeros será calificado con 0 puntos. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando ustedes me envían en PDF el documento, yo lo paso por un sistema de antiplagio. Este sistema me va a dar resultados de cuánta coincidencia en porcentaje tiene su trabajo con artículos o cosas de internet. Si es un trabajo de su propia autoría, que es un trabajo que ustedes lo han organizado y lo han hecho, conscientemente no va a aparecer nada, pero si es copiado de internet van a aparecer en porcentaje. Cuando es un trabajo que tenga más del 20%, voy a empezar a disminuir puntos. Si pasa del 50%, inmediatamente, va a tener 0 el trabajo. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a perder esos 10 puntos que cuesta este trabajo de investigación. Entonces, estamos claros con esto. Por último, vuelvo al cronograma y en la semana 15, aquí sí es la entrega. Hasta el 12 de septiembre es la entrega del anteproyecto. Aquí es donde ustedes, después de pasar durante todas estas semanas elaborando, semana 5, 6, 7, etcétera, etcétera, en la semana 15 lo entregan. Entonces, ven, hacen clic, entrega del proyecto o propuesta de investigación, que por cierto, muchos me han consultado cuál es el tema. El tema está relacionado con su carrera. Si usted está haciendo o está siguiendo la carrera de trabajo social, obviamente su trabajo tiene que estar relacionado, o su investigación va a estar relacionada a trabajo social. Pero si usted está estudiando educación básica, que también tengo un grupo, obviamente no me van a hacer un trabajo, por ejemplo, elaboración de caña guadúa, de una casa de caña guadúa. No, eso es para ingeniería. O gestión administrativa de una empresa familiar. No, eso es para administración. Tienen que ser temas relacionados a la carrera que ustedes están siguiendo. Entonces, ¿estamos claros? El proyecto que ustedes van a elaborar, el tema lo escogen ustedes de acuerdo a su carrera. Y vean la calificación 10 puntos. Nuevamente está subido el formato para que ustedes lo realicen. Después de elaborarlo completamente, lo transforman en PDF y lo suben, ¿no? Aquí está. Tienen exactamente 90 días desde hoy, que estamos 14 de junio, para que entreguen este trabajo. Tienen 3 meses y en esto debo ser muy claro, en las que no va a haber prórroga en la entrega de ninguno de los trabajos. Como han visto ustedes este cronograma, los trabajos están separados, hay mucho tiempo entre uno u otro. Entonces, estos trabajos les van a permitir a ustedes que con tiempo hacerlos y elaborarlos. Entonces, ¿estamos claros con eso? Repito, descripción del trabajo o la explicación durante esta semana 1 o 2, lo estoy haciendo ahora en la semana 3 en un alcance que ya lo hice, a través de mensajes a todos en general, pero igual valía la pena volver a hacerlo. Tenemos a partir de la semana 9 una revisión del proyecto y a partir de la semana 15 la entrega oficial. Si hay algunas dudas posteriores con respecto a la elaboración, etcétera, podemos hacer una conferencia en vivo en un determinado día, de acuerdo a las peticiones que ustedes hagan a través de la tutora de investigación, a la tutora de seguimiento, y acordando una fecha determinada podemos reunirnos para hacer esto, ¿no? Y hacer una explicación. Los que no pueden ingresar, bueno, no hay lío, porque si hacemos esta videoconferencia la voy a grabar y posteriormente también la voy a subir. ¿Dónde subo yo mis clases? Ustedes ya saben, donde dice conferencias semanales de los tutores. Aquí está ya la clase de la semana 1, que ya la vieron. Esta semana que viene ustedes van a ver en la actividad de investigación y el método científico,
en esta semana 2. Y estoy en este momento ya elaborando la tercera clase, que es sobre los paradigmas, que ya lo voy a subir también, ¿no? Para que tengan. Aquí en las PPT ustedes tienen las diapositivas de las presentaciones también, que les puede ayudar de mucho. Entonces, como ustedes ya tienen conocimiento, la unidad 1 tiene como objetivo reconocer los rasgos claves de la investigación científica. Revisamos la semana pasada el primer tema de esta primera unidad. Esta semana vamos a revisar el primer tema el primer tema del segundo tema, se podría decir, o el primer subtema del segundo tema, que en este caso es paradigmas de la investigación científica y sus características fundamentales. Como les indicaba, este segundo tema tiene 2 subtemas. Hoy vamos a tratar el primero, que es la clasificación de los paradigmas en la investigación científica, y la siguiente semana hablaremos sobre las características fundamentales de los paradigmas de investigación. Así que eso es lo que vamos a tratar del día de hoy. Bienvenidos a esta clase. Y bueno, iniciamos conversando y hablando sobre este tema, clasificación de los paradigmas de la investigación científica. Y lo primero que nos ponemos a preguntar, ¿qué mismo es un paradigma? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿De dónde nace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos utilizar en las ciencias sociales? Pues bien, vamos a hacer rápidamente un análisis sobre esto. Lo primero que quiero comentarles sobre el tema de paradigma es que es una palabra creada por un sociólogo llamado Thomas Kuhn. En 1962 él lanzó un libro, y dentro del libro, que hablaba sobre las ciencias sociales, sobre la investigación científica, introduce el término paradigma e indica que como definición que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica. Y es que la ciencia siempre está cambiando, siempre está aprendiendo y siempre está respondiendo a los interrogantes, a los fenómenos que existen en la naturaleza. Entonces Kuhn dice, bueno, durante un momento determinado hay leyes, teorías que son las que están en ese momento y que son las importantes, ¿no? Entonces, según Kuhn, esto que él llamó la revolución científica se da cuando se produce un cambio de paradigma, como les decía, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cada comunidad científica en un momento determinado comparte una misma idea, un mismo paradigma, una misma visión sobre un determinado tema. Y se reagrupa a toda la comunidad científica sobre esto, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la época media, hasta la época o la edad media en el mundo, se creía que el mundo o el planeta Tierra era plano. ¿Recuerdan ustedes? Y toda la comunidad científica hasta ese momento lo aceptaba. Y después vino Copérnico, Galileo, quienes indicaron que no, que la Tierra era redonda y que según sus propias definiciones la Tierra ni siquiera era el centro del Sol, como también se lo pensaba, el centro del universo, sino era parte de un sistema solar. Entonces todos estos paradigmas que existían hasta ese momento fueron cambiando y aparecieron otros modelos, los que les indicaba que hasta aún son conocidos. Y hasta ese momento, por ejemplo, se pensaba que nosotros éramos el centro del universo, el planeta Tierra. Ahora sabemos que no, que somos parte de un sistema solar. Habían algunas teorías sobre la creación del universo. Ahora tenemos la última teoría, que es la del Big Bang, la gran explosión,
y que en un momento determinado tampoco es una teoría que está totalmente cerrada, está más bien abierta a lo que pueda pasar. Pero estas aportaciones de Kuhn han tenido una gran influencia en la concepción científica actual, pero claro, provocando un debate que todavía sigue vigente, ¿no? No sabemos exactamente dónde va a terminar esto. Ahora, también, después de un tiempo, apareció un discípulo de Kuhn llamado Lakatos. Lakatos dice y le responde a Kuhn: los paradigmas no compiten entre sí. Los paradigmas raramente son sustituidos debido a su falseación, más bien tienden a coexistir. ¿Qué significa esto? Lakatos le responde a Kuhn y le dice: bueno, no es que cuando llega un paradigma nuevo el otro se rechaza, no. Existen paradigmas que se pueden y que deben convivir con el anterior. Por ejemplo, uno de esos sería en psicología cognitiva, por ejemplo, existe el famoso conductivismo o el paradigma conductista. Este último no desaparece, aunque ya existen otros posteriores que están funcionando dentro de la psicología, pero el conductivismo todavía se practica, ¿no? Es decir, y se sustentan, muchas de las nuevas paradigmas se sustentan en ese actual. Entonces, en resumen, podemos decir que un paradigma, desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hacer ciencia. También podríamos decir que son modelos de acción para la búsqueda de conocimiento. O como dice Martínez, los paradigmas de hecho se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los investigadores en un campo de acción determinado. Y obviamente en las ciencias sociales ocurre eso, en la investigación, y es lo que vamos a ver en un momento más, ya que existen una serie de paradigmas en la investigación, y de acuerdo a cómo nosotros querramos ubicar nuestra investigación, vamos eligiendo uno de ellos, ¿no? Y por ahí encaminamos nuestra investigación. Entonces, volvemos y decimos que para que estos paradigmas se conviertan en ciencia y se construyan, y necesitan una serie de pasos a seguir, que en algunos casos, por ejemplo, González identifica como principios o supuestos a los que debe responder un paradigma, los cuales a su criterio, vistos desde forma integrada y holística, le confieren singularidad al paradigma. ¿Qué significa esto? Que hay preguntas, como ustedes ven abajo: ¿qué investigar? ¿Por qué investigar? ¿Cómo investigar? Son preguntas que deben de ser respondidas por la ciencia o dentro de una investigación para que se conviertan en ciencia, se conviertan en un nuevo paradigma. Entonces, y estos pasos, que le podríamos llamar así, o supuestos, se los enmarcan en tres etapas. Una primera, que es un supuesto ontológico, un supuesto epistemológico en segunda parte, y un supuesto metodológico, ¿no? Cada uno con sus características propias. Por ejemplo, el ontológico, les comentaba que la ontología es una ciencia que se encarga del estudio de la realidad. Entonces, cuando hablamos de ontología, hablamos de las realidades, y es donde se responde la primera pregunta: ¿qué investigar? ¿Cuál es la naturaleza y la forma de la realidad, y qué se puede conocer acerca de ella, ¿no? ¿La realidad que es objetiva y separable del investigador, o es subjetiva o múltiple? De acuerdo a estas preguntas, nosotros empezamos a plantearnos nuestra idea de investigación.
a través de esta primera pregunta del supuesto ontológico. ¿Qué investigar? ¿Y dónde es esto? En la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es todo lo que nosotros, o lo que a nosotros nos rodea, lo que nosotros vivimos. Claro, hay diferentes realidades. Según Popper también, analizando un poco a Popper, podemos vivir en multirealidades, que lo vamos a ver en un ejemplo después. Bueno, el segundo supuesto es el supuesto epistemológico. La epistemología es el estudio de las ciencias propiamente. En esta en este segundo supuesto hay algunas preguntas también. El por qué investigar. ¿Es posible establecer distancias con el objeto y el sujeto en esta investigación, o por lo contrario, la interacción entre ambos y la mutua influencia debe ser muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa en este sentido, ¿no? Esa relación entre sujeto y objeto, ¿cómo debe de ser? Debe de ser como lo dicen algunos paradigmas, o el paradigma positivista objetiva, o como lo dice la investigación cualitativa, debe de ser subjetiva, debe ser profunda. El sujeto de investigador, en este caso, debe de mirar desde lejos el problema y no involucrarse en él, o por lo contrario, debe de desgarrarse de todos esos pensamientos objetivos e ingresar al problema o a la investigación que está haciendo y hacerse parte de la misma. Entonces, de acuerdo a este supuesto, también nosotros vamos ubicando el paradigma en nuestra investigación. Y por último, el supuesto metodológico, ¿no? Es posible desprenderse de los valores, de las ideas del bien o el mal, de lo injusto, de nuestras ideas profundas acerca de lo que deseamos para nosotros y para lo otro. O sea, ¿qué tipo de metodología, teorías metodológicas vamos a utilizar? Esa es la pregunta. ¿Cómo investigar? ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a hacer una investigación, por ejemplo, a un barrio muy pobre, muy conflictivo socialmente, hablando desde el trabajo social, nos podemos nosotros desprender de esos estigmas que podíamos tener a esas personas o a esos grupos, y decir, y nosotros cuando vamos a ingresar, ¿qué podemos pensar? Vamos a ingresar a un lugar lleno de gente muy pobre, vamos a un lugar de gente peligrosa, de asesinos, de ladrones, seguramente nos van a robar, seguramente nos van a hacer daño, qué sé yo. Entonces, esas estigmas y esos valores que nosotros tenemos, debemos de dejarlos a un lado. El investigador tiene que ir absolutamente libre, despojado de todas esas ideas sobre los valores, sobre el bien y el mal. Tiene que ser, en este caso, imparcial en ese sentido, ¿no? De tal manera que las estrategias metodológicas que vaya a utilizar sirvan efecto, ¿no? Que nosotros podamos utilizar los procedimientos deductivos, inductivos o abductivos de la mejor manera. Y es en este punto principal en la que nosotros encontramos los métodos y la metodología que vamos a utilizar en una investigación. Entonces, tenemos tres supuestos: ontológico, epistemológico, metodológico. El primero, que investigar dentro de la realidad circundante, por qué investigar y cómo investigar. Es importante porque este es el primer paso que ustedes tienen que dar cuando van a hacer una investigación científica. Ahora, les voy a poner un ejemplo más o menos gráfico de todo esto. Imaginémonos que este punto amarillo es toda la realidad en la que nosotros vivimos, o las realidades que nosotros vivimos. Y es que nosotros no solo vivimos una realidad, vivimos diferentes realidades de acuerdo a donde nos ubiquemos. Por ejemplo, les recuerdo que el estudio de la realidad es la ontología, ¿no? Como les indicaba hace un momento. Ahora, dentro de nuestro mundo, vivimos diferentes realidades en diferentes momentos. Si estamos ahorita en una cuarentena y estamos mirando
que no podemos ver a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestra pareja, estamos viviendo o estamos muy enamorados con ellos, estamos viviendo una relación amorosa o una relación romántica, o supongamos que en un momento determinado falleció alguno de nuestros cercanos, familiares o alguien conocido, vivimos en una realidad animista, es decir, de duelo. Imaginémonos que nosotros trabajamos en un barrio determinado, entramos a una realidad comunitaria. Vivir en nuestra casa en esta cuarentena, entramos a una realidad familiar. Los problemas económicos del país o de nuestra familia o de la comunidad se engloban en una realidad así, económica. Ustedes en este momento, mientras escuchan esta clase, están viviendo una realidad educativa o están estudiando en la universidad, entonces viven en una realidad universitaria. Y así por el estilo podemos encontrar una serie de realidades sociales, productivas, médicas, mundiales, religiosas, etcétera. Entonces, todo esto, como les decía, nosotros no vivimos una sola realidad, vivimos multirrealidades. Ahora, la epistemología es la ciencia que se encarga de estudiar esas realidades, pero las que son medibles. Entonces, nosotros tenemos muchas realidades en las que podemos vivir determinadamente, pero ¿cuáles podemos investigar? Las que son medibles, las que se pueden estudiar a través de la ciencia, ¿no? Bueno, todas se pueden, pero algunas están reservadas para otras ciencias. Por ejemplo, la realidad amorosa, romántica, animista, la religiosa. Para estas realidades se encarga la filosofía. La filosofía se encarga de estudiarlas, de analizarlas, de qué sé yo. Pero para las realidades en las que podemos nosotros medirlas está la epistemología. Y vean, les he agrupado, supongamos en este ejemplo, en un globo azul. Tenemos la realidad comunitaria, podemos medir la realidad comunitaria, medir la realidad universitaria. Cuando hablo de medir, hablo de medir cuantitativa y cualitativamente esa realidad, es decir, de estudiarla nosotros como estudiantes universitarios, como ciencia, de estudiarla. Es muy complejo estudiar la religiosidad, aunque se la puede hacer, pues les decía, porque necesitaríamos de herramientas mucho más avanzadas y muy subjetivas, ¿no? Que podrían llegar a eso, a hacer una investigación muy subjetiva, diferente a, por ejemplo, estudiar la realidad educativa y hacer, por ejemplo, una investigación sobre el impacto del COVID en el proceso educativo de los estudiantes de la universidad. Entonces, ahí sí podemos hacer una investigación muy clara, de hacer entrevistas, encuestas, de acuerdo a cómo nosotros encaminemos nuestra investigación. Asimismo, una realidad económica, con datos estadísticos, podemos analizar cómo está el país o podemos analizar cómo está nuestra familia económicamente, o en la realidad comunitaria, cuántas personas sufren de COVID en estos momentos que estamos hablando de pandemia, o cuántas familias en nuestra comunidad tienen problemas sociales, económicos, etcétera. Es decir, esa realidad que es la que nosotros necesitamos estudiar. Entonces, rápidamente les repito, dos realidades, o sea, tenemos un mundo lleno de realidades, de multirrealidades, que son las que vivimos todos nosotros. Y es de esas realidades que nos rodean en las que nosotros debemos de coger una para empezar a investigar. Es lo que les decía en la primera parte de la anterior diapositiva, que investigar. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo de investigación que ya se les envía para la semana 15, entonces ustedes están pensando, yo soy trabajador social, entonces tengo que hacer una investigación de acuerdo a la realidad en la que yo vivo, o en la realidad en la que yo me manejo, o en la realidad en la que yo puedo estudiar y sé que puedo sacar datos. Si es una investigación sobre el COVID, listo, ok, me voy entonces a hacer una realidad, qué sé yo, a mi comunidad, y voy a hacer una investigación sobre los efectos del COVID por ejemplo, en las personas de la tercera edad. Cómo ha impactado el COVID en las personas de la tercera edad, cómo ellos están pasando, qué están sintiendo, etcétera.
O de pronto yo soy un estudiante de educación básica que también están dentro de mi grupo y digo, ok, bueno, voy a hacer una investigación educativa, voy a ver cómo mismo están desarrollando los procesos educativos o los procesos de aprendizaje y enseñanza mis compañeros. Voy a ver cómo van, si van bien en la asignatura, si les ha impactado todo este problema de la pandemia, cómo les ha impactado, lo podemos medir. Entonces, ¿ya? ¿Está claro esto? Podemos nosotros investigar estas realidades que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que nosotros vivimos, dónde estamos, pero siempre y cuando sean medibles. ¿Ya? No todas las realidades son medibles y no todas las realidades son estudiadas por la epistemología. Hay otras, como les dije hace un momento, la religiosa, animista, la fe, el amor, etcétera. Para eso está la filosofía y otras ciencias más. Nosotros nos encargamos de las realidades medibles. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos, tenemos nuestra primera parte, que es elegir una realidad. ¿Ok? Elegimos la realidad comunitaria o la realidad educativa. La segunda pregunta es posible establecer una relación entre el sujeto y el objeto? Es decir, ¿qué tipo de investigación vamos a hacer? Vamos a hacer una investigación estadística donde vamos a saber en la comunidad cuántos ancianos o cuántas personas de la tercera edad hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos se enfermaron, cuántos están buenos de salud, qué tipo de enfermedad tienen, o sea, datos estadísticos, valederos. O podríamos hacer una investigación un poco más cualitativa y hablar sobre una realidad social, investigar y hablar sobre en la misma comunidad, por ejemplo, y preguntar o consultar cómo están viviendo las personas, si tienen económicamente la están pasando bien, o por ejemplo una realidad muy grave que está pasando actualmente en todo el Ecuador y en el mundo por el tema de la pandemia, que es el tema de la violencia intrafamiliar, que es un poco compleja, que es muy difícil de investigarla. No todo el mundo va a decir, ¿sabes qué? Mi marido me pega, o ¿sabes qué? Mi marido agrede a los niños, o yo no tengo paciencia y le golpeo a los niños. No, es muy difícil, pero sí se la puede hacer. ¿Ya? Es más complicada en el momento, en esta situación en la que vivimos, porque por el tema del acercamiento o en este caso del distanciamiento social. ¿Ya? Entonces, pero podemos hacer. Entonces, de acuerdo a cómo queremos nosotros interactuar con nuestro objeto de estudio, nosotros como sujeto de investigación, cómo queremos interactuar, si hacerlo objetiva o subjetivamente, respondemos y caminamos, avanzamos. Es decir, ok, yo voy a hacer una investigación objetiva, voy a hacer con datos duros, voy a hacer con datos estadísticos, a eso se le llama una investigación de tipo cuantitativa. O digo, no, yo por mi parte voy a hacer una investigación un poco más social, voy a entender a las personas, a escucharlos, voy a ver qué tipo de cosas ellos sienten, cómo viven. Eso es una investigación mucho más subjetiva, se llama investigación cualitativa. Ok, entonces de esa manera respondemos nuestra segunda pregunta. La primera, la realidad; la segunda, esa interacción entre sujeto y objeto. Y por último, tenemos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para investigar. Porque si ya decidimos qué realidad vamos a investigar, qué relación entre sujeto y objeto vamos a tener, tenemos que también ya decidir cuáles son las herramientas. Y es que la primera responde a la segunda y la segunda responde a la tercera. Si nosotros tenemos una investigación estadística con datos duros, objetiva, obviamente vamos a tener una metodología específica para una realidad estadística o en este caso cuantitativa. Pero si nosotros elegimos una realidad social mucho más subjetiva, mucho más de intervención interpretativa, en este caso, obviamente vamos a tener otro tipo de metodología. ¿Ya? ¿Y qué es la metodología? Son los pasos a seguirnos. Es el grupo de
de técnicas, herramientas, procesos, diseños que nosotros vamos a utilizar para investigar. Es aquí donde nosotros encontramos los métodos, es aquí donde nosotros encontramos las técnicas y también las herramientas. Y de acuerdo a la investigación, si va a ser de datos duros, como les dije, cuantitativa, o si va a ser de una investigación más interpretativa, más vivencial, utilizaremos datos diferentes, utilizaremos métodos, técnicas y herramientas diferentes. Entonces, por eso es importante preguntarse qué investigar, cómo investigar y esto, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a hacer? Si nosotros tenemos claro estas tres cosas, empezamos y ya vamos encausados en nuestra investigación. Esto les va a ayudar mucho en el proyecto de investigación que ustedes ya van a hacer, porque ya tienen que empezar a preguntarse, repito, lo primero, ¿qué realidad voy a estudiar? ¿Qué tipo de relación voy a tener en esa investigación entre como yo, como sujeto investigador y mi objeto de estudio, que puede ser mi grupo de amigos, mi grupo de familiares, en mi barrio, mis compañeros de universidad, qué sé yo, una institución, por ejemplo? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos utilizando métodos, técnicas y herramientas diferentes. Ojo, hay una cosa importante que siempre se confunden los estudiantes, y por eso hago gráficamente esto. Una cosa es la metodología y otra cosa son los métodos. Métodos son los pasos a seguir para nosotros estudiar esta realidad. La metodología engloba todo el proceso teórico metodológico que vamos a hacer de nuestra investigación. Engloban los métodos, las técnicas y las herramientas que nosotros vamos a utilizar en este caso. Después vamos a ahondar y vamos a profundizar y conocer mucho más qué tipos de métodos, qué tipos de técnicas y qué tipos de herramientas, ¿no? Bien, a lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, los cuales han originado rutas en la búsqueda del conocimiento. En esta última lámina de esta clase no vamos a profundizar esto, lo haremos en la siguiente, pero sí es necesario que tengan un poco claro de lo que vamos a tratar, sobre todo en este cuadro, ¿no? Y conocer que tenemos una serie de paradigmas, en este caso, como ustedes pueden observar, paradigma positivista, hermenéutico, el hermenéutico constructivista, el sociocrítico y uno nuevo, bueno, no tan nuevo, pero uno que mezcla los anteriores, que es un emergente o también llamado mixto. Entonces, comentarles algo de historia rápidamente, que en las ciencias sociales son iniciadas, se podría decir así, a finales de 1700, cuando aparece Saint-Simon, después su discípulo Augusto Comte y después Emile Durkheim. Y este último propone que el estudio sobre los fenómenos sociales tienen que tener una base científica y deben ser susceptibles a la aplicación de un método científico, el que se utilizaba hasta ese momento, que era dentro de las ciencias naturales, y sostenían que todas las cosas, que es una palabra hecha en este caso por Durkheim, al hablar de los fenómenos, y entonces ellos decían que estas cosas pueden medirse. A esta corriente se le llamó corriente positivista. Después veremos y avanzaremos más. De la misma manera, un poco tiempo después aparece el señor Max Weber. Weber tiene un enfoque diferente, ¿no?, entre las ciencias, un enfoque mucho más subjetivo, y introduce un término dentro de la investigación científica denominado Westerwring en alemán, o en español, que significa interpretar.
reconociendo que además de la descripción y la medición de variables sociales que deben considerarse, también el interpretar el contexto donde ocurren los fenómenos es importante. Entonces, de aquí aparece este famoso paradigma interpretativo, hermenéutico, de la misma manera muy cercano al constructivista. Por otro lado, aparece Carlos Marx con su materialismo dialéctico o sus tratados económicos muy filosóficos, muy sociales, que después son analizados por Habermas, por Thomas Kuhn, por la famosa escuela de Frankfurt, a los cuales denominaron paradigma sociocrítico, ¿no? Que también tiene un enfoque cualitativo muy subjetivo con sus propias técnicas e instrumentos. Y por último, en los años 60, algunos investigadores empiezan a trabajar en nuevos procesos investigativos o pasos o metodologías, y aparece este famoso método mixto o el método emergente, ¿no? En el que ellos plantean que pueden hacer investigación desde las dos con las dos de los dos enfoques conocidos hasta ese momento, el enfoque positivista y el enfoque interpretativo. Entonces, de esa manera se puede hacer también investigación. Esto lo analizaremos más a profundidad ya en la siguiente clase, donde hablaremos un poco ya de los no solo de esto que son los paradigmas, sino también estas estrategias metodológicas que ustedes ven aquí, cuantitativa, cualitativa, que también van a ser analizadas porque son parte de lo que es los pasos a seguir en la investigación científica. Por ahora me despido, será hasta una próxima clase. Nos volveremos a encontrar en el último subtema de esta primera unidad en la siguiente semana. Muchas gracias, hasta la próxima.